Buenas, soy Julio Armando Villalobos Bermúdez. Hoy vengo a hacer el quiz número 4 de principios de matemáticas. Para el primer ejercicio nos dan la función f determinada de esta manera, y para el primer problema nos piden que probemos que f de x es igual a x a la 2 menos x más 1 a la 3. Usando la fórmula notable a más b más c a la 3, que es igual a esto, lo que vamos a hacer es intercambiar el a por el x a la 2, el b por menos x y el c por 1. Después de esto nos quedaría de esta manera, y aquí tenemos que unir estos exponentes que tiene la x y también multiplicar el 1 a la 2 quedaría 1, y por 3 nos quedaría 3 igual, y aquí esta x, como está con un exponente par, nos quedaría positiva igual, entonces se une al 3. Después de esto multiplicamos los paréntesis y después nada más sumamos las variables que tienen el mismo exponente. Después de esto lo ordenamos y nos quedaría de esta manera. En la pregunta B nos dice que a partir de A determinemos dos funciones u y v que sean condominio de 1 a más infinito y codominio de 1 más infinito, tal que u o v sea igual a f de x. Entonces yo medí u de 1 más infinito a 1 a más infinito con x a la 3, y v me la di igual con el mismo dominio y el mismo ámbito, y va a ser x a la 2 menos x más 1. Entonces quedaría u o v quedaría de esta manera: x a la 2 menos x más infinito más 1, perdón, a la 3. Entonces como conclusión nos quedaría que u o v es igual a f de x. En la parte C nos piden probar que u y v son funciones biyectivas. Entonces en la parte C1 vamos a probar que u es biyectiva. Entonces vamos a probar que para todo x1 y x2 pertenecientes a de 1 a más infinito, tal que u de x1 y u de x2 son iguales, se tiene que son la misma x. Después también tenemos que probar que para todo y que tomemos perteneciente de 1 a más infinito, existe una x perteneciente de 1 a más infinito, tal que v de x es igual a y. Entonces para la prueba A tenemos que sea x1 y x2 pertenecientes a de 1 a más infinito. Es una elección arbitraria. Como hipótesis tenemos que v de x1 es igual a v de x2. Después evaluamos en la función, que sería x a la 3. Entonces x a la 3 y x a la 3 son iguales. Entonces x1 y x2 son iguales. Entonces tendríamos que para todo x1 y x2 pertenecientes de 1 a más infinito, tal que u de x1 y u de x2 sean iguales, tenemos que x1 y x2 son iguales. Después para la prueba B tendríamos que esta sería la prueba de sobreyectividad y la pasada es de inyectividad, y son inyectivas y sobreyectivas son biyectivas. Entonces
Para esta prueba tenemos un y perteneciente de 1 a más infinito y lo vamos a evaluar lo vamos a evaluar en u. Y entonces evaluamos en la función, después aplicamos la raíz para despejar la x y nos quedaría que x es igual a raíz tercia de y. Entonces tenemos que para todo y perteneciente de 1 a más infinito tenemos un x perteneciente de 1 a más infinito tal que u de x es igual a y. Entonces con esto probamos que es biyectiva. Ok, en esta parte de C2 vamos a probar que la función v es biyectiva. Entonces primero tendríamos que probar que es inyectiva, que sería para todo x1 y x2 pertenecientes de 1 a más infinito tal que v de x1 es igual a v de x2, tenemos que x1 es igual a x2. Después tendríamos que probar que es sobreyectiva, que sería que para todo y perteneciente de 1 a más infinito existe un x perteneciente de 1 a más infinito tal que u de x es igual a y. Entonces se tiene que x a la 2 menos x más 1 es igual a x menos 1 medio a la 2 más 3 cuartos. Entonces la prueba sería, comenzamos con que x y 1 y x2 pertenecen a de 1 a más infinito, que es una elección arbitraria. Después tendríamos que v de x1 es igual a v de x2, que sería la hipótesis. Después de esto tendríamos que probarlo en la función. Después de probarlo restamos el 3 cuartos. Después de restar el 3 cuartos aplicamos una raíz y nos quedaría de esta forma. Se eliminaría el exponente. Después de esto sumamos el 1 medio y entonces se eliminaría de los dos lados de la igualdad y entonces nos quedaría que x1 y x2 son iguales. Entonces tendríamos que para todo x1 y x2 pertenecientes de 1 a más infinito tal que u de x1 es igual a u de x2, entonces tendríamos que x1 es igual a x2. Ahora en la prueba B tenemos que sea y perteneciente de 1 a más infinito, que sería una elección arbitraria. Después tendríamos la hipótesis que sería v de x es igual a y. Después la evaluamos en la función y nos quedaría x es igual, x menos 1 medio a la 2 más 3 cuartos es igual a y. Entonces comenzaríamos a despejarlo, la x, entonces restaríamos el 3 cuartos para eliminarlo de este lado de la igualdad. Después aplicaríamos una raíz para eliminar el exponente y entonces nos quedaría de esta manera. Después, si sumamos el 1 medio, nos quedaría el x solo a un lado de la igualdad y entonces tomaríamos que x es igual a raíz de y menos 3 cuartos más 1 medio. Okay. Y como conclusión tendríamos que
para todo y perteneciente de 1 a más infinito, existe un x perteneciente de 1 a más infinito, tal que y de x, no, x, y de x es igual, no, v de x es, perdón, v de x es igual a y. Entonces demostraríamos que es biyectiva la función v. Entonces aquí tendríamos que la función u y v son biyectivas. Después en la parte f se nos solicita que asumimos u o v como inversa, la función inversa de u y v o v, y con esto determinemos la función inversa de f. Entonces tenemos la función u y la función v. De ahí sacamos la función inversa de u, que sería raíz de 3, y la función inversa de v, que sería raíz de x menos 3 cuartos más 1 medio. Entonces, si tomamos u o v inversa, sería igual a u inversa o v inversa. Y entonces nos quedaría de esta forma la función inversa de f. Quedaría raíz tercia de x menos 3 cuartos más 1 medio. Entonces esto sería lo que pude lograr hacer en la primera pregunta.